la mejor playa sudamericana. ¡La ola, viene la ola! Nosotros la estábamos pasando pésimo. Bueno, presente. Huevitos pericos, la brusqueta esa que le puse arriba, no se ve ni a Dios, Terminator 2, cuando van al desierto a buscar las armas. ¿Ven esos ojitos saltones que me están mirando? Y esto es muy pero muy diferente a lo que pasa en el resto del Perú. Este perro creía que era un topo. Comenzaron a llegar los mochileros. A mí me parece un poco polémico porque bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. Bienvenidos oficialmente al Perú. Después de nuestro accidentado ingreso al país, hemos llegado a una de las playas considerada una de las más bonitas y más populares de todo el país. Llegamos a Máncora, en el noroccidente del Perú, una playa de surfistas, considerada una de las playas más fiesteras del Perú. Aquí los turistas no solamente vienen a hacer surf como ese grupito que tenemos ahí esperando la ola, sino que también vienen de fiesta, vienen de parranda. La arena en esta playa es bastante finita y muy, pero muy clarita, como pueden ver, y hay en este momento un viento hermoso que a uno le permite no morir de calor y poder recorrer las playas abajo del sol, ¿no? Tranqui el viento que hay, pero bueno, la cuestión es que entramos a un nuevo país, por ende la división territorial es diferente. Aquí en Perú el territorio se divide en departamentos y los departamentos se subdividen en provincias, así que nosotros en este momento nos encontramos en el departamento de Piura, en la provincia de Talara. Esta playa, que hoy día es una playa turística, una playa surfista, antiguamente, por el 1950, era una playa de pescadores, y más al sur, aquí en 1950, fue un boom porque llegaban los extranjeros y los millonarios a hacer pesca de altura. La forma en la que Máncora fue evolucionando y se fue transformando durante las últimas décadas ha hecho que hoy día llegue a ser esta ciudad reconocida mundialmente por las playas y por el clima tan especial que tiene. ¿Ven esos ojitos saltones que me están mirando? Es un cangrejito que está en la puerta de su cuevita, en la puerta de su casita. ¡Ay, qué chiquitito! Y cómo se camufla con la arena, con el color. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo es? Aquí se da un clima muy especial que es cálido y soleado durante casi todo el año. Aquí hay poca humedad porque estamos en un clima árido, y esa falta de humedad, ese clima seco, permite que no se sienta ese calor sofocante que uno suele sentir en los lugares con clima tropical. Este clima seco y esta brisa que me despeina constantemente son una bendición, porque si ustedes estuvieron viendo los videos anteriores, nosotros lo estábamos pasando pésimo con el clima tropical, que es húmedo, y el calor
es realmente sofocante, así que este clima seco se agradece. Aquí ya estamos en el desierto, así que estamos en una zona geográficamente hablando, ¿no? De transición, en donde encontramos al desierto costero y también encontramos al mar tropical. Por eso es que tenemos poca vegetación. Estas palmeras que estamos viendo acá son todas introducidas, que se han adaptado justamente por el clima del lugar. Pero todo lo que son cerros y elevaciones que se pueden ver aquí son completamente áridos. Acá hay toda una zona llena de rocas, de piedras que están súper, pero súper erosionadas. Y yo creo que la causa de que estén aquí todas estas piedras es que han llegado por esta quebrada en algún momento en época de lluvia o con el fenómeno del Niño, en donde baja el agua pero con mucha fuerza, y calculo que las habrá sacado el río y después el mar se encargó de devolverlas a la orilla, como suele pasar. Esa es mi teoría, ¿eh? Si alguien sabe por qué están estas rocas acá, obviamente lo ponen en los comentarios, así lo podemos leer todos abajo de este video. Además, acuérdense que si dejan mensajito abajo del video y están suscriptos a Rodando hacia la Libertad, participan del Flor de Saludo. En el 2024 nosotros estuvimos muy poquito de tiempo aquí en la playa de Máncora y estuvimos creo que una sola noche parqueados acá. De hecho, ni siquiera nos llegamos a meter al mar, pero lo que sí recuerdo de este lugar es que todo esto era más ancho. Se ve que todo se ha erosionado a causa de alguna bajada de agua y se cayó, porque esto era mucho más ancho de lo que es ahora. Bueno, nos vamos a dar un chapuzón refrescante en estas aguas. ¡Mucha piedra, gurisa! Ahí viene la ola, ahí viene la ola. Ay, qué frío que me agarró, gurisa. Cuando uno tiene comodidades, se ducha ahí con agua dulce para sacarse un poquito el agua salada y no quedar hecho un pegote. Sobre todo porque acá hay mucho polvo, la arena es como un polvo, entonces es impresionante, se te hace lodo en los pies el agua, y este polvo igual lodo. Está caliente. ¿Sabes qué me hace acordar este lugar? Terminator 2. Cuando van al desierto a buscar las armas. El mismo color. Acá estoy preparando el desayuno, estoy haciendo los huevitos revueltos, en realidad huevitos pericos porque me falta ponerle el tomatito y ya tiene cebolla. Pero quiero mostrarles algo, y es que compramos esta salsa de huancaína, que nosotros probamos las papas a la huancaína, que es un plato espectacular de aquí del Perú, y no sabíamos que también la vendían en la salsita así artificial, pero que es muy buena. Así que ayer hice como unos escalopes de pescado y preparé este bodoque de masa que dejé listo, así que le voy a hacer como una brusqueta con eso, y ahora voy a terminar esto y les muestro el banquete y las moscas que ya nos tienen, ay, pero harto. Ah, claro, yo abrí la ventana, ahí le pifié. Listo el desayuno. Ahí estás con el arma, ¿no? Lujo, gurisa, acá, levanta la mano, presente. Huevitos pericos, la brusqueta esa que le puse arriba, tomate y cebollita, y cafecito, mantequilla y una parva, una tonelada, una montaña de tostadas. Para arrancar el día o continuar. A desayunar. Acá durante la mañana y la siesta no se ve ni a Dios, porque aquí todo se activa a partir de la tardecita cuando el sol empieza a bajar. Vieron que hoy nos metimos hasta acá nomás porque, ¿qué pasó? Claro, el mar estaba bajando, la marea estaba baja, entonces está lleno de piedras y uno no se puede ni meter
porque no se puede pisar, por eso no nos metimos más. Pero ahora, cuando el mar empieza a crecer, empieza a subir sobre toda esta plataforma de arena, entonces ahí sí uno se puede meter, no sufre, no se lastima y no corre peligro. Para que se den una idea de lo crecido que está el mar, estas son las piedras que hoy yo filmé cuando estaba parada del otro lado y las mostré exactamente del lado contrario. Ahora esto está todo cubierto por el agua. En esta costa se da un fenómeno muy pero muy especial porque este es el punto exacto en donde confluyen, en donde se juntan dos corrientes marinas completamente opuestas. De aquí llega desde el sur la corriente fría de aguas más verdosas, con tonalidades más verdosas de Humboldt, la corriente de Humboldt. Y desde el norte llega la corriente más cálida con aguas con color, tonalidad más azulada, que es la corriente del Niño. Al juntarse exactamente en este punto, aquí en Máncora, estas dos corrientes que les menciono, la de Humboldt y la del Niño, generan que aquí haya una temperatura del agua, una temperatura del mar agradable y templada durante todo el año. Y esto es muy pero muy diferente a lo que pasa en el resto del Perú, en donde las aguas que están afectadas solamente por la corriente de Humboldt son frías, como por supuesto que en Chile, que son heladas ya, porque todavía es más al sur. Ese es el típico perro topo. Este perro creía que era un topo, entonces está escarbando y escarbando para poder hacer su madriguera. El perro topo. ¡Qué lindo, por favor! Esta es la zona del centro en donde están todos los restaurantes con las mesitas y las sombrillas afuera, ahí para que la gente pueda apoyar los piecitos en la arena. Yo particularmente puedo decir que sí sentí las aguas súper templaditas, pero también depende de la vara con la que uno lo mida, ¿no? Porque si uno viene desde el norte, o sea, desde las playas del norte del Ecuador, que el agua es afectada solamente por la corriente del Niño y son calientes, bueno, acá uno la va a sentir más fresquita. Pero si venís de Chile, donde el agua es fría porque lo afecta solamente la corriente de Humboldt, entonces ahí vas a sentirlas que son calentitas. Yo creo que están en el medio, justamente por esto de que las afectan ambas corrientes y por eso se sienten templaditas. Incluso uno puede llegar a sentir en algunos sectores el agua más calentita y en algunos sectores el agua más fresca. Acá ya estoy en el sector norte de Máncora porque con la Merche estamos en el sector sur, por allá, a lo lejos. Por ahí está la Merche. Acá me llamaron la atención estas edificaciones que ven que están como en ruinas. Son las ruinas de algún restaurante, algún antiguo hospedaje. Y lo que me pregunto es si esto ha quedado así a causa de alguna marejada. Acá lo que veo es que los están reconstruyendo, ven que tienen ladrillos nuevos. ¿Será que alguna marejada dejó a todos estos edificios en ruinas? Bueno, el que lo sepa, por favor, me colabora y lo pone en los comentarios acá abajo, así nos sacamos la duda porque es bastante llamativo. Son varias edificaciones y están en ruinas, básicamente, están hechas pelota. Acá también, como está todo destruido, así que prácticamente le puedo confirmar. Si no fue una marejada, fue un terremoto, pero esto está todo en ruinas.
lo puedo creer. Casi me agarro un infarto. No me esperaba encontrarme esta iguana acá. Venía reconcentrada caminando y miren acá. ¡Ay, acá hay más! Son enormes. No. Yo venía caminando y estaba mirando para el árbol y nunca me imaginé que detrás me iba a salir tremenda iguana. En cada país hemos aprendido que a las personas se les dice de diferente manera, de forma cultural y cariñosa, ¿no? Porque en Ecuador se les dice besi a todos, entonces uno va y le dice, besi, ¿cuánto está esto? Besi, ¿cuánto está lo otro? Aquí son los caseros y las caseras, así que le acabo de preguntar a la caserita que estaba acá y me explicó que aquí hay un criadero de iguanas, por eso es que están las iguanas acá sueltas y están acostumbradas a que les den de comer, por eso que se acercan a las personas y no nos tienen miedo. Definitivamente han pasado varias cosas para que Máncora se transforme en la ciudad que es hoy día. Hoy les empecé a hacer una introducción de cómo fue cambiando, cómo fue transformándose Máncora para llegar a ser lo que es hoy día. Y les contaba lo de la pesca deportiva en altura de los millonarios y los extranjeros en 1950. La cuestión es que para 1970 pasaban por aquí, por la Panamericana, dos surfistas que, dicho sea de paso, aquí se les llama tablistas. El término que se utiliza acá es tablistas, de hecho tienen la Asociación Nacional de Tablistas. La cuestión es que por la ruta pasaban dos famosos tablistas peruanos que desde la Panamericana, desde la misma ruta, divisaron las perfectas líneas espumosas de olas que aquí en Máncora formaron y crearon un paraíso para los tablistas, un paraíso para los surfistas por estas olas constantes, por el viento y también por el clima templado del agua. Desde ahí se empezó a correr la voz entre la comunidad tablista y a partir de ese momento este lugar comenzó a ser un destino para los surfistas, para los tablistas. Ya a partir de los 90, Máncora comenzó a formar parte, por decirlo de alguna manera, de la lista de los destinos para los viajeros independientes. Comenzaron a llegar los mochileros. ¿Y qué pasó? Los mochileros que bajaban del Ecuador se encontraban con esta playa, un lugar de buen clima, en donde había sol durante todo el año, en donde había un ambiente relajado, donde había buena onda. Entonces, a partir de ese momento empezó a ser un destino internacional a donde llegaban los mochileros. Finalmente, para el año 2000, lo que sucedió fue el boom inmobiliario y hotelero. Se empezaron a construir hoteles boutique, hostales de fiesta y también resorts de lujo, lo que hicieron expandir el turismo a un turismo de lujo. Más o menos este es un resumen de todo lo que fue pasando a través de las décadas para que Máncora llegue a ser lo que es hoy, que es un destino internacional, que es un destino de mochileros, pero a la vez también es un destino de lujo. Todo eso pasó para que Máncora llegue a ser lo que es hoy.
Y también un destino de fiesta, ¿eh? No nos olvidemos ese detalle porque aquí viene mucha juventud y vienen a pasarla bien. Aquí van a ver que siempre hay mucho tránsito porque se da algo también muy especial y es que la carretera panamericana, la ruta panamericana, es la avenida principal de esta playa, de esta ciudad, y es por eso que aquí pasan viajeros de todos lados que hacen esta carretera, que van de sur a norte o de norte a sur, y no solamente los viajeros, sino que también vienen los camiones y las personas que se mueven dentro de este pueblo. Van a ver que se ve mucho polvo en el aire y eso es porque levantaron todo el asfalto y lo están arreglando. Ahora sí ya se empieza a activar con la gente que viene a ver el atardecer, ya todos se empiezan a salir, se empiezan a ver las personas en la playa, ¿eh? Se pone Máncora a partir de esta hora, cuando baja el sol. Y un dato no menor es que en el año 2016 Máncora fue galardonada como la mejor playa sudamericana, el destino de mejor playa de Sudamérica. Así como lo escuchan, amigos, en el 2016 Máncora superó a potencias turísticas de Sudamérica como Río de Janeiro, como las Islas Galápagos, por ejemplo, porque fue galardonada por los World Travel Awards como el mejor destino de playa sudamericana. Buen día amigos, un nuevo día en la vida del rodantero y acá nos estamos preparando para salir a la ruta, despejando un poco del polvo que hay acá porque es impresionante, pero entra tanto polvo por la ventana que todo el tiempo hay que estar limpiando y limpiando y limpiando y limpiando. Así que en esa estamos preparándonos. Esta mañana el mar está planchado y este agua que nosotros tenemos aquí no es de la quebrada propiamente, es agua de mar, porque cuando crece el mar pasa todo por aquí y de hecho hay un fenómeno que sucede y es que los pececitos que vienen con la ola quedan todos atrapados en este sector y bueno, después obviamente se mueren porque se quedan sin agua, pero así fue como se fue llenando toda la quebradita, es toda agua de mar. ¿Parece a ustedes? ¿Qué opinión les merece esto que les conté ayer de que en el 2016 Máncora fue galardonada como uno de los mejores, como el mejor en realidad, destino turístico de playa de toda Sudamérica? A mí me parece un poco polémico porque la verdad es que acá en Sudamérica tenemos tremendas playas, pero hay que ver también, ¿no?, qué aspectos se tomaron en cuenta para dar este galardón, para darle este premio a la playa, porque tal vez no fue solamente el mar y la playa, sino que fueron algunos otros aspectos. Pero díganme ustedes, ¿qué opinión les merece Máncora como la mejor playa de Sudamérica o el mejor destino de playa de Sudamérica? En mi opinión particular está muy linda la playa, nosotros no la conocíamos porque como les conté estuvimos muy de pasada por aquí y lo que estuvimos fue un poquito más adentro en lo que es el bosque seco, no en la playa propiamente dicha, pero si yo tengo que comparar con las playas de Sudamérica que conozco, tal vez no me parece que sea el mejor destino de playa, pero bueno, me parece que está buenísima y que la temperatura está re linda, así que es un lindo destino, sí puedo decir que es, tal vez en mi consideración,
no sea la mejor, pero díganme ustedes, ¿qué les parece? Qué loco volver a estar en el desierto después de haber estado estos últimos meses, incluso en los últimos años, ¿no? En países tan pero tan verdes, volver a encontrarse con este contraste es bastante llamativo. Ya nos habíamos olvidado de lo que era el desierto. Nos hemos movido y llegamos a un lugar con mucho, pero mucho viento, lo cual es un amor, se agradece completamente. Y uno a veces piensa que por estar en la costa la ruta va a ser plana y no va a haber elevaciones ni ondulaciones en el camino. Y la realidad es que tuvimos que hacer como toda una cuesta, subimos montañas, cerros, bajamos, subimos, así que para hacer unos 70 kilómetros tardamos más de 2 horas. Pero valió la pena completamente la cuesta porque vean, observen el paisaje que tenemos, el patiecito que tenemos enfrente de nuestra casa. A la pelota. Así que con este viento voy a dar por finalizado este video. Y con esta imagen le voy a mandar un flor de saludo a Luz Marina de Colombia. Gracias, Luz, por mirar el video. Ni bien se publicó. Y también por haber dejado tu mensajito. Ni bien se publicó el video. Porque eso es lo que a mí me ayuda a que YouTube le mande estos videos a mucha más gente. Gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video, por dejar sus mensajitos, sus likes, por compartirlo, por ver por lo menos unos 30 segundos de las publicidades que pone YouTube, que eso es lo que me permite a mí monetizar estos videos y seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.